Eso sí, jamás pensé que esta caja de cereales iba a convertirse en un finger. ¡Hey! Hola. Hace un montón de tiempo llevo preguntándome cómo podía hacer una tabla de fingerboard con cartón. Y es que muchísima gente, pero muchísima gente, cuando digo muchísima gente, serán unas 2-3 personas, me han estado diciendo, tanto por mensaje de Instagram como en los comentarios aquí en YouTube, que no tenían dinero pues para comprarse un finger de madera. ¿Y qué podían hacer? Se me ocurrió la idea de que quizás hacer una tabla de cartón sería un buen remedio y quizás una opción bien barata para todas aquellas personas que por un motivo u otro pues no se pueden permitir el comprar una tabla de finger. Así que vamos a ello. Lógicamente el resultado no va a ser el mismo, pero vamos, ni de broma. Si te esperas que vas a tener una tabla muy similar a lo que sería una de madera, para nada pienses así, porque no va a quedar igual. Por muy bien que lo hagas, no va a quedar igual. ¿Por qué? Porque el cartón no tiene la misma dureza y la misma resistencia, pues, que una madera. Entonces, pues, por muy dura que la hagas, no te va a quedar igual, ¿entiendes? Pues ya está. Pero como digo, si quieres hacerte un finger y no tienes mucho dinero, esta es una opción muy barata. Baratísima. Simplemente necesitas reciclar una caja de cartón, nada más. Y a ser posible, pues, de este cartón que es así medio fuertote, que no tiene fibras, ni tiene sentido, ni tiene nada. Simplemente lo puedes doblar como papel y ya está. Vamos a ver qué materiales se necesitan para hacer una tabla de cartón, y me pongo a ello. Para empezar, si queremos hacer una tabla de cartón, ¿qué necesitaremos? Efectivamente, madera, no, cartón. Era broma, ¿eh? Cartón. Necesitamos cartón. Tampoco necesitamos mucho, aunque dependiendo con qué tipo de cartón vayamos a hacer la tabla, pues vamos a necesitar más o vamos a necesitar menos. Así de entrada, si tenemos cartón de este que se moldea bien, que parece papel, pero es un poquito más grueso, con tener más o menos la mitad de un folio, suficiente. Incluso nos sobra. ¿Qué más? Si nosotros necesitamos hacer tiras y necesitamos darle forma a la tabla, ¿qué necesitaremos? Effective Wonder. Tijeras. Además de eso, tendremos que calcular qué medida tendrá la tabla, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué necesitaremos? Correcto, la regla mágica de todos los vídeos. Y la cosa no se queda ahí. ¿Qué necesitaremos para pegar todas las tiras de cartón? Sí, pegamento. En este caso, cola. Pero bueno, cualquier tipo de pegamento más o menos así fuerte nos vale. Además de eso, para darle forma a lo que sería la tabla, ¿qué necesitaremos? Pues en este caso tenemos dos opciones. Una, un molde, que es lo que voy a usar yo en este vídeo. Y si no, lo que podemos hacer para darle forma a lo que sería nuestra tabla es unir dos tablas. Eso sí, si no tienes ninguna tabla y ningún molde, pues lo vas a tener un poquito difícil, porque no sé cómo te las vas a apañar, pero necesitas algo que te dé forma, pues, de finger. Para prensar el molde y que la tabla coja la forma de finger, ¿qué necesitaremos? Pues una especie de mordaza o una prensa o algún fijador que achuche el molde hacia abajo y pues bueno, consigamos darle la forma que queremos al finger. Entonces, para ello me la acabo de cargar, una prensa, o como lo quieras llamar, no sé cómo se llama. Y por último, si queremos hacer los agujeros a la tabla, ¿qué necesitaremos? En este caso, a ser cartón, lo podemos hacer casi con cualquier cosa, incluso con una llave de finger, pero lo podemos hacer con un destornillador o con mi artilugio de hacer agujeros a tablas, que no sé cómo se llama, pero bueno. Pues dicho esto, ahora lo que necesitamos es seguir un orden, porque si no, imposible, y nos perdemos. Lo primero que tenemos que hacer es recortar las tiras. Para recortar las tiras necesitamos tener las medidas en las cuales pues nos vamos a basar para hacer pues nuestra tabla de finger. Para ello, lo que vamos a hacer, primeramente de todo, es dibujar diferentes tiras con las medidas. Yo en este caso voy a utilizar 10 centímetros de largo por 3,5 centímetros de ancho, es decir, 100 milímetros por 35 milímetros. Y así, pues lo que vamos a hacer son 5 capas, es decir, 5 tiras. No sé si va a ser suficiente o no, porque no sé si va a ser el mismo grosor o va a ser un poquito más finita que una tabla de madera normal. De entrada vamos a empezar con 5 y si vemos que es poco, se suma una más o dos. Por cierto, muy importante, se me había olvidado, boli o lápiz, porque si no, pues no podemos pintar el contorno del cartón, ni las medidas, ni nada. Importante. Una vez que tenemos la primera tira, ya nos va a servir de guía para hacer el resto. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es ponerla en lo que sería el resto del cartón y dibujarle el contorno. Ya está. Pues ya tenemos lo que serían las tiras. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Lo que tenemos que hacer es
encolar todas, es decir, aplicarle pegamentos a toda y cada una de las tiras. Y una vez que tengamos el pegamento pues puesto en cada tira, lo que tenemos que hacer es juntarla y llevarlo al molde para que, pues bueno, coja la forma de lo que sería un finger. Aparte de tener los dedos pringosos y pero que muy sucios, ya tengo las tiras bien pegadas. Entonces, antes de que se empiece a secar el pegamento, lo que tengo que hacer es meterlo en lo que sería el molde. Entonces, bueno, voy a dar mucha prisa porque si no, como digo, se me seca y se me queda así de tiesa la tabla. Como se ve, ya empieza a coger un poquito de forma. Entonces, bueno, ahora lo único que queda es poner esta prensa y esperar un par de horitas. No sé cuánto tardará en secarse, pero me espera un buen rato esperando. Así que, ¿qué tal si me voy a patinar? Lo veo. Bueno, ya ha pasado un buen rato, por no decir varias horas. Lo he dejado más horas de lo previsto, por si acaso. Aunque bueno, no sé si se verá ahí. Aparentemente el pegamento está seco, se ha desbordado un poquito y bueno, supongo que estará seco. Y si no, no me queda otra que soplar. Bueno, más o menos está durito, pero yo creo que le queda un ratito más para secarse. Pero bueno, yo no voy a esperar más. Así que lo que voy a hacer es seguir haciéndola y la voy a patinar, evidentemente. Por fin. Como veis, ya he terminado de montar la tabla, de hacerla, de montarla, de todo. Y por fin voy a empezar a patinarla. Eso sí, jamás pensé que esta caja de cereales iba a convertirse en un finger. Así que lo primero que voy a hacer son unos truquitos de suelo para acostumbrarme a ella, porque evidentemente tiene que ser muy raro el patinar pues un finger de cartón. Lo primero que voy a hacer es una línea para calentar en este rail y lo que voy a hacer es 3 flip frontside lippes y fake 3 flip fakey frontside lippes. No sé, échale un ojo y verás. ¿Te acuerdas de este quarter tech deck? Si no es así, tienes aquí un vídeo en el cual hago una review de diferentes módulos de tech deck. Pues bueno, si te acuerdas, en este quarter hice una especie de combo que era 3 flip a blunt. Entonces lo que voy a hacer es exactamente eso, pero con la tabla de cartón. El siguiente combo va a ser en este módulo que tengo aquí, que apenas uso y la verdad es que me encanta. Bueno, corrijo, apenas uso no, apenas sale en mis vídeos, pero yo en mi vida cotidiana lo uso un montón, porque se puede usar de escaleritas y se puede usar pues con bordillos a diferentes alturas. Entonces, por ahí va la cosa. Lo que voy a hacer en este caso es un nollie noswing, nollie 3 flip a frontside pivot. Y en este caso voy a intentar clavarlo en el de arriba, aunque bueno, si sale en el segundo tampoco pasa nada. El siguiente combo que voy a intentar va a ser en esta barandilla y lo que voy a hacer es un frontside Smith a impossible a frontside blunt. Y pues nada, ya están todos los combos hechos, así que doy por finalizado este vídeo y esta patinada con esta maravillosa tabla que jamás, pero absolutamente jamás pensaba que iba a ir tan bien. Así que como digo, hasta aquí el final del vídeo y bueno, si te ha gustado me alegro un montón y si se te ocurre alguna idea que pueda hacer en un futuro pues parecida a esta, es decir, que haga un finger pues con otro material un tanto diferente, que no sea cartón, que no sea papel, porque te recuerdo que ese vídeo ya lo hice también y lo tienes
aquí. Así que bueno, si se te ocurre alguna idea con cualquier otro material, solo tienes que dejar un comentario abajo y pues bueno, yo lo leeré y si me parece que está bien la idea, pues simplemente lo haré. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Así que no tengo nada más que decir, así que adiós.